es un tema apasionante el de la nacionalidad, y pues evidentemente eh, no solo cómo se adquiere, sino cómo se siente cada quien a partir de lo que legalmente está previsto. Yo respetando mucho efectivamente y creo que la reforma al artículo 32 que decía el magistrado Infante, pues fue una evolución en México que pues tardó mucho en que llegara. Pues esa reforma constitucional va en plena sintonía con una serie de ordenamientos internacionales donde, a mi modo de ver, y digo esto es una cuestión de criterio, ya lo decía el magistrado de la Mata, ese concepto de nacionalidad, ese concepto de fronteras, ya no son de esta época. Es decir, a mí me suena como a normas del siglo XIX, toda vez que hoy uno pues puede vivir en un lugar, trabajar al mismo tiempo en otro, ejercer sus derechos incluso político-electorales desde fuera de México, y vinculado con la pertenencia o digamos el arraigo o los conceptos de lealtad a un país a partir de si naciste, como se decía, por accidente o por coyuntura en ese país o no, o por el jus sanguinis, o sea, si eres de padre o madre mexicano, me parece que es muy relativo y es muy subjetivo. Es decir, yo creo que hay muchos mexicanos naturalizados que son mucho más patriotas que otros mexicanos. ¿Por qué? Porque México les dio la oportunidad de trabajo, de vivir, de tener una vida pacífica y con condiciones. Y por lo mismo creo que alguien que no se sienta vinculado con el país, pues no se va a meter a un concurso de esta naturaleza. Es decir, inclusive yo diría, yo podría pensar que cada uno de ustedes, mis pares, pudieran ser mexicanos o de otra nacionalidad y para mí merecen el mismo respeto y la misma confianza por sus conocimientos técnicos y por sus capacidades y no porque se sientan más o menos mexicanos. Creo que en ese sentido también tenemos que hacer caso pues a cómo hay lugares del mundo que a mi modo de ver pues lo han demostrado y me refiero concretamente a la Unión Europea. Es decir, uno puede ser ciudadano de un país y puede acceder a posiciones, primera, dentro de los organismos internacionales que componen el Consejo de Europa y la Unión Europea, por el hecho de ser comunitario europeo. Y no solo eso, sino el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por supuesto el Parlamento Europeo ha ido más allá y si uno tiene una residencia en un determinado país, no siendo nacional de ese país, puede aspirar a puestos de municipales o de alcaldía, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que el ciudadano se vincula a partir de una noción de sociedad y esa vinculación de sociedad se da precisamente a partir del lugar y del territorio donde habita y no necesariamente donde nació o del cual tiene un pasaporte. Y es en esa medida que creo que hacia allá debemos de ir y que, insisto, como decía el magistrado de la Mata, gracias a una serie de cosas que tienen que ver con los cambios tecnológicos, con los cambios de concepción del derecho internacional, del derecho nacional, creo que vamos en una tendencia a que estos conceptos se vayan disipando y desapareciendo a partir de que eso no es lo que define pues un debido actuar o no. Y también hay que decirlo, en caso de que sucediera un indebido actuar por alguien que es naturalizado mexicano y no tiene
pues los estándares que exige la lealtad hacia una institución o hacia un país, pues para eso están también las normas previstas en la Constitución y en las leyes secundarias para sancionar a quien no se conduzca como establece el régimen de obligaciones de dichos funcionarios. Eso sería cuanto me extra, presidente.